Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este domingo sexto de la Pascua, dentro de ese marco, queremos felicitar este día dedicado a todas las madres del mundo. Todos los días, sin excepción de ninguno, tenemos que tener presente a las madres, porque es un ser que uno no encuentra palabra exacta cómo valorar. Y aquellas que se han adelantado al encuentro con el Señor, que Dios le conceda el descanso eterno. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro del Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta el primer conflicto o la primera tensión en la iglesia primitiva. Pablo y Bernabé se retiraron de aquellos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Pero ese grupo que se mantenía en Jerusalén mantenían 2 elementos para lograr la salvación, que era la Torá y el seguimiento de Jesucristo. Es decir, que no se habían desprendido en su totalidad del judaísmo. Mantenían la Torá. Y Pablo y Bernabé, que ya le habían anunciado el Evangelio de Cristo, no le hicieron mucho caso. Y aquellos que le hicieron caso arrastraban la tradición del judaísmo. Eso fue la estructura de las pequeñas comunidades primitivas, que tenían muchos elementos en comunes. Compartían los bienes, celebraban la fracción del pan, oraban, se reunían con frecuencia, pero tenían ese elemento que perjudicaba a los recién convertidos. Porque el único que nos puede brindar una verdadera salvación se llama Jesucristo. Y no es la Torá ni la ley. Porque hay una propuesta nueva, hay un estilo nuevo. Y con ese estilo nuevo, tú te estás montando en la estructura legal del judaísmo.
entonces pierde esa iglesia naciente que es el cristianismo la razón de ser. Y Pablo Bernabé llegan a Antioquía y muchos gentiles aceptan la palabra, se convierten y comienzan a vivir esa vida novedosa que se llama el cristianismo. Y la iglesia comienza a tener lo que se llama estructura, o como decimos hoy, institución. Es algo institucionalizado. Ya la iglesia, con Pedro a la cabeza, con los discípulos en comunidades, comienza a tener una estructura eclesial. Una estructura eclesial. Y de ahí surge este problema. Pero Pablo, un hombre de una visión extraordinaria y de una inteligencia del tamaño de un elefante, sabía tener la capacidad del discernimiento. ¿Qué hizo? Sencillamente convocó junto con Bernabé, que era su compañero, una reunión y escribió una comunicación diciéndole las condiciones de los recién convertidos a la fe cristiana, que era el tema de la circuncisión de los judíos, que todavía los recién judíos convertidos al cristianismo mantenían la ley mosaica, no se habían distanciado uno de uno o de otro. Si tú quieres seguir a Jesucristo, sigue a Jesucristo. Si tú quieres mantenerte con Moisés, sigue con Moisés. Pero la propuesta que hacía Pablo, que Jesucristo es el único Salvador. Y él lo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y en qué fecha sucede este acontecimiento? Aproximadamente en el 49 y 50 de la era cristiana. En el año primero, que fue el año donde Jesucristo predicó el Evangelio, predicó el amor y formó a los apóstoles, y eso prolongaron la institucionalidad en la iglesia. Calculando 49 años, ya ellos, Pedro y los apóstoles, tenían una edad avanzada y tenían cierta experiencia. Si eso se hace con un cálculo humano y ven esta situación a través de la realidad totalmente humana, ¿qué iba a producirse? Una división. Se iba a producir una iglesia ideológica.
dos ideas encontradas: los judíos cristianos y los gentiles que se habían convertido al cristianismo. ¿Y quién resolvió esta problemática? Generalmente la conversación, el discernimiento. Pero en medio de esa conversación y ese discernir entre ellos, estaba la presencia y la actuación del Espíritu Santo. Por eso ellos dicen: nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido. Que no fue una actuación humana, sino una actuación de la manifestación del Espíritu Santo. Si nosotros trasladamos esa misma realidad a la época contemporánea, a través de las redes sociales, de los canales de YouTube, de la televisión, los periodistas, ¿cuántos candidatos habían para ser papa? Una lista, uno que la encabezaba, otro que estaba en segundo lugar. Y el Espíritu Santo sopló una persona que quizá alguien la mencionaba, quizá por su responsabilidad, pero no era una persona con punto, como decimos. Y ahí el Espíritu Santo sopló y salió León 14. Que eso se entiende, para que ustedes entiendan a la iglesia, que la iglesia no va actuando solitaria. La iglesia tiene la fuerza en sus decisiones a través del Espíritu Santo. Comenzando por el primer concilio de Jerusalén. Se han producido muchos concilios: concilio de Jerusalén, concilio de Nicea, que está de aniversario, concilio de Trento, el concilio Vaticano I, ahora estamos viviendo el concilio Vaticano II, y todas esas reuniones lo han hecho muchos hombres para tomar decisiones serias, comprometidas en la iglesia, y todo a la luz del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos calcular humanamente en la iglesia cualquier cosa. Podemos buscar cualquier candidato para cualquier función en la iglesia, hasta para un catequista, para un párroco, para un obispo de una diócesis. Si hacemos eso de una forma mecanicista, de una forma mecánica, eso se daña por el camino. No funciona. Porque el Espíritu Santo siempre coloca su luz y penetra en los corazones de aquellos que tienen que decidir algo trascendental en la iglesia. Y si sucede lo contrario, eso no persevera. Sucede algo, se produce un escándalo, no persevera en la responsabilidad, algo sucede, porque hubo ausencia del Espíritu Santo y presencia
de la parte humana. Y en eso nosotros tenemos siempre invocar la presencia del Espíritu Santo. En la familia, cuando uno se reúne en el hogar para tomar una decisión seria de herencia, de conflicto familiar, reúnan la familia, invoquen al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de sabiduría, de entendimiento, para resolver cualquier dificultad. Y aquí está demostrado en el Concilio de Jerusalén. ¿Qué le dijeron? Indispensablemente le dijeron: no coman carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados, de uniones ilegítimas. Hagan el bien apartándose de todo esto. Saludos. Fueron tema totalmente moral. El sacrificio de animales, tener pareja ilegítima, es decir, vivir amancebado o tener dos mujeres a la vez, porque el cristianismo no somos musulmanes, somos cristianos. Y le pusieron a los gentiles esos puntos claros, pero habían aproximadamente 145 leyes que los gentiles ni la conocían y la querían colocar en el hombro de los gentiles. Y Pablo, un hombre de una visión extraordinaria, el cristianismo se extendió y ellos, que tenían un gran vacío espiritual, acogieron a Cristo como su Salvador. Porque ¿cuál era la confrontación que había? Que los judíos cristianos arrastraron la ley mosaica, asumieron a Jesucristo y tenían ese jueguito entre Moisés y Jesucristo. Y tú no puedes tener dos dioses. ¿El enviado quién es? Jesucristo, el enviado del Padre. Y en ese que nosotros tenemos que confiar. En el Evangelio de San Juan que hemos escuchado, hay tres elementos fundamentales. El primer elemento, el amor. El segundo, la presencia del Espíritu Santo. Y el tercero, la paz. Le explico brevemente cada elemento. Jesucristo, durante el discurso del Evangelio de San Juan, durante varios domingos, Él se está declarando quién es Él. En una ocasión dice: el Padre y yo somos uno. El que cree en el Padre, cree en mí. En otra ocasión dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. En otra ocasión dice: yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, indicando sencillamente que el camino de la salvación es a través del Hijo. Pero ese Hijo hoy le anuncia una gran sorpresa a los apóstoles cuando le dice: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre
lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjense el detalle del Evangelio de San Juan. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre, en una ocasión que dijo Jesucristo, el Padre y yo somos uno, y vendremos a él y haremos morada en él. Morada es penetrar en el corazón, en tu humilde y sencillo corazón. Tú eres capaz de dejar que Dios habite en tu morada interior. ¿O hay dificultades para eso? ¿O hay muchos obstáculos para que Dios no sea morada en tu vida? Hay odio, hay rencor, hay celo, hay rivalidades, muchos caprichos en tu interior. Y por eso hay que desmontar los caprichitos interiores que tenemos y limpiar nuestro corazón para que la morada de Dios esté en nuestro interior. Y eso se logra a través del amor. A través del amor. Cuando un cristiano no entienda la palabra amor, le falta mucho por caminar. Porque Cristo murió por amor a través de la cruz, pero resucitó. Tú eres capaz de abrir ese corazón y dejar a Dios penetrar en ti. Existe lo que se llama la conversión. La conversión y el amor están unificados. Cuando yo hablo de amor, es porque estoy convertido. Porque el que no ama, odia, calumnia, desbarata los planes del otro, porque tiene envidia. El que no tiene esa morada de Dios en su corazón. Y dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo sencillamente le está preparando el corazón a los discípulos, porque Él tiene que regresar al Padre. Ellos están muy apegados al Maestro, andan con plena seguridad, están muy vinculados a la acogida que Jesucristo le ha ofrecido. Y dice, le he hablado de esto ahora que estoy a su lado. Aquí viene el segundo elemento de la palabra de Dios. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien le enseñe todo y le vaya recordando todo lo que le he dicho. Ahí está la plenitud teológica de la Santísima Trinidad. Ese gran amor de Dios. Ese Dios se hace Padre. Ese Dios se hace Hijo. Ese Dios se hace Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en la iglesia. Pero el Espíritu Santo también está en la persona de Cristo.
a través de los sacramentos, a través de las pequeñas comunidades, a través del anuncio de la evangelización. Jesucristo está presente. Pero esa fortaleza y ese anuncio y celebrar la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana, tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo para vivir un cristianismo entusiasmado, un cristianismo lleno de ardor, para evangelizar con valentía y no tener miedo y no tener temor a nadie. Tenemos que evangelizar, ir a los sectores, a los barrios, fortalecer a los niños en la fe. ¿Cuántos niños necesitan de la palabra de Dios? No podemos dormirnos. Los párrocos tienen que motivar la catequesis, pero no simplemente una catequesis de templo, sino irse a los sectores donde están los niños, donde están los adolescentes, formar equipo para que esa palabra de Dios llegue a todos los lugares. Es un mandato de Jesucristo: vayan y proclamen. No es un mandato del obispo. Yo no mando a los sacerdotes que estén cómodos en su casa parroquial. Yo lo que lo mando a evangelizar. Salgan de los templos y envíen a la gente a evangelizar. Formen centros de catequesis en cada esquina, donde hayan 100 casas. Ahí hagan centros de catequesis. Pero tenemos miedo. Pero ahí está la presencia del Espíritu Santo. Él no le propuso que el Espíritu Santo le va a ayudar. Confíen en la providencia del Espíritu Santo. Yo confío en el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí, en el seminario no había uno. Van 4 para el prefilosofado y comienzan 20 seminaristas. Eso no lo he hecho yo, eso lo ha hecho el Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias en 5 años en mi episcopado se han construido? Más de 7 iglesias grandes. Eso no lo he hecho yo, lo ha hecho el Espíritu Santo. Y yo no tengo que discutir con evangélicos, no, que ellos sigan su ritmo, yo sigo el mío. Lo mío es evangelizar y decirle a los sacerdotes, a los diáconos, a los laicos y laicas, que salgan a evangelizar, que tienen la ayuda del Espíritu Santo. Y el tercer elemento de este evangelio de hoy, la paz. La paz os dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. El mundo de una paz de fachada, una paz frágil. Pero la paz que da el Señor es una paz interior. En la interioridad habla Dios. Ahí es que tenemos que construir esa verdadera paz. No una paz de mercado, no una paz de sonrisa, no una paz de acuerdo, de escritorio. Es una paz de corazón. Y esto es lo que necesita la sociedad de hoy. Para vivir en paz,
tenemos que convertirnos y tenemos que colocar a Dios en la sociedad, porque el mundo se ha olvidado de Dios y quiere construir el propio hombre el mundo. Y en la medida en que el mundo pierde espiritualidad, pierden los valores, pierde sensibilidad humana, pierde el amor, pierden el cariño. Ahora con esta inteligencia artificial, hay gente que tienen, como decimos, como Superman, una cuevita, y se meten en esa computadora y duran 5 y 6 horas. Y ese es su hogar, ese es su templo y esa es su familia. Eso se llama deshumanizar el mundo. Deshumanizar el mundo. Y esa persona piensa que está viviendo en paz. Yo no me meto con nadie, lo mío es trancarme en mi habitación y trabajar en una computadora, comer, después bajar y estar con ese jueguito. ¿Cómo va a terminar tu vida? En estrés, lleno de frustración, fuera de la realidad. La paz verdadera la ofrece Jesucristo. Hoy nos lo anuncia en la palabra de Dios. Y como dice hermosamente el libro del Apocalipsis, en ella no vi un santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario y también el Cordero. El Señor Todopoderoso es mi santuario. Y ese santuario está en nuestro corazón. Vamos a dejarnos guiar de Dios. No se dejen guiar de esa ideología humana y tampoco de esa ideología que brota en la iglesia, que hay corrientes ideológicas que van en contra del magisterio, que van en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica y se llaman católicos porque se dejan llevar de todo lo que dice en internet y creen todo lo que dice el internet y crean en lo que dice el Papa y crean en lo que dice el magisterio y creen la sana doctrina de la Iglesia Católica. En eso que nosotros tenemos que creer. Que la Santísima Virgen de la Altagracia nos acompañe en este día que se habla del amor, de la presencia del Espíritu Santo y de la paz. Que así sea.